¿Qué haría un médico de renombre, un genio en su campo, para borrar un caso que podría haberle dado la gloria eterna? En 1867, la gente de Estados Unidos trataba de levantarse de las cenizas de la guerra civil, pero en Concord, Massachusetts, la verdadera batalla se libraba en los pasillos silenciosos del Concord Asylum for the Mentally Insane. Un paciente de 12 años, Timothy Caldwell, que sufría la enigmática fiebre de los sueños, era la llave a la gloria para el doctor Alistair Finch. Sus estudios prometían descifrar los secretos de la mente humana, pero algo sucedió. ¿Qué descubrió el doctor Finch sobre el chico que lo llevó a destruir todas sus investigaciones? ¿Qué hizo que la ciencia quisiera esconder la verdad sobre Timothy? No era solo un simple caso médico, era un secreto que rondaba el propio sanatorio, y su sombra se extendía mucho más allá, hasta los bosques tenebrosos de Concord. El diario del doctor Finch se esfumó. No fue robado, fue hecho pedazos, como si las palabras en sus páginas fueran más peligrosas que cualquier enfermedad. Ese diario era el registro minucioso de cada sueño, cada susurro, cada convulsión de Timothy Caldwell, una ventana a la mente del muchacho que la medicina no podía explicar. Pero, ¿qué vio el doctor Finch en esa ventana? ¿Qué secretos reveló el chico, en su estado catatónico, sobre el mundo más allá de los límites de la razón? La única respuesta fue el silencio. Se emitió una orden rigurosa, y el nombre de Timothy Caldwell fue eliminado del registro del asilo. Perdido para la ciencia, fue la única explicación dada, una frase fría y vacía que retumbaba en los salones empolvados del sanatorio como un fantasma al que la propia medicina se negaba a nombrar. Tenemos que hablar de Timothy Caldwell, el chico que se convirtió en el secreto mejor guardado de Concord. Tenemos que entender por qué un médico de autoridad indiscutible dejó atrás el trabajo de su vida y declaró a un paciente perdido. ¿Qué tiene su historia de tan terrible que la hace ser borrada de los registros? La historia de Timothy no es solo sobre una enfermedad rara, sino sobre el momento en que la ciencia se topó con algo que no podía nombrar. No se trata de un simple fallo en la investigación. Se trata de un acto de desesperación, de un hombre que llegó al límite de su conocimiento y encontró algo mucho más antiguo y oscuro de lo que la medicina jamás sería capaz de concebir. La urgencia de destapar este misterio es clara. ¿Qué descubrió el doctor Finch en el chico que lo hizo temer el propio éxito? Para desentrañar la verdad detrás del secreto del doctor Finch, entra en escena el doctor Elias Thorne. Con tan solo 30 años, Elias es un nombre que va en ascenso en el Boston Chronicle, donde sus reportajes sobre fraudes médicos y curanderos charlatanes ya le han valido titulares y el respeto de sus colegas. La palabra escéptico define a la perfección su enfoque. Cree en la evidencia, en el método científico y sobre todo en la capacidad humana de engañar y de ser engañado. Su especialización en medicina, aunque académica y no clínica, le da una credibilidad que pocos periodistas pueden igualar. No solo anda en busca de una buena nota, está en una misión para exponer la verdad, sin importar cuán incómoda pueda ser. Su ambición es su brújula, pero bajo esa fachada de profesionalismo inquebrantable existe una motivación mucho más profunda. La ambición de Elias no es superficial, está enraizada en una tragedia personal que moldeó su visión del mundo. Su abuelo, un médico de gran renombre, vio su carrera arruinada por un caso misterioso que lo llevó a ser desacreditado por la comunidad científica. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Elías nunca lo supo bien, pero el recuerdo de la humillación de su abuelo, el silencio que cayó sobre su familia y la injusticia de ser etiquetado como un charlatán, todavía lo persiguen.
Para Elías, cada caso que investiga es una chance de darle la vuelta a esa historia, de demostrar que la verdad, por más difícil que sea, siempre puede ser revelada. El caso de Timothy Caldwell, con su aura de misterio y el aparente intento de un médico de prestigio de enterrar la verdad, enciende en él una llama inextinguible de determinación. La postura inicial de Elías frente al caso es de total desconfianza. Está convencido de que el secreto del doctor Finch no es el resultado de una fuerza sobrenatural, sino de un grave error médico, un experimento fallido, o peor, un fraude elaborado. Ve en Timothy Caldwell una víctima de la arrogancia científica, y no de algún tipo de entidad folclórica. Elías llega a Concord con la convicción de que es el único que ve la situación con claridad. Se considera el agente de la razón en un mundo de superstición. Sin embargo, su viaje lo obligará a enfrentarse no solo a la arrogancia de otro hombre, sino también a los límites de su propia visión del mundo. Descubrirá que la línea entre la ciencia y lo inexplicable es más delgada de lo que jamás podría haber imaginado. El viaje de Elías lo lleva a Concord, Massachusetts, en 1867, una ciudad que se presenta como un santuario de intelecto y moralidad. Pero bajo la superficie, el ambiente de la ciudad es pesado, una herencia del resabio de la guerra civil. La nación intenta reconstruirse, pero la sombra de un conflicto sangriento pende sobre las mentes y los corazones. Concord, que en su día fue el hogar de gigantes del pensamiento como Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau, parecía albergar el ideal del trascendentalismo, con su énfasis en la intuición, el individualismo y la conexión con la naturaleza. Sin embargo, la realidad es más brutal. La ciudad es un nido de contradicciones, donde la búsqueda de la verdad y el conocimiento conviven con un miedo ancestral a lo desconocido. El paisaje de Concord, en particular, es un personaje en sí mismo, definiendo el tono de la narrativa. Los bosques tupidos y las lomas cubiertas por una neblina persistente parecen tragarse la luz, transformando el escenario en algo opresivo y amenazador. La humedad del otoño lo penetra todo, dándole al aire un olor a tierra mojada, hojas en descomposición y el humo acre de las chimeneas que apenas logran ahuyentar el frío. Este ambiente no es solo un fondo, es un reflejo del estado de ánimo de la ciudad, una tensión palpable entre la civilización, representada por las casas coloniales de madera oscura y los campos cultivados por comunidades puritanas, y la naturaleza salvaje e implacable que las rodea. Las casas, con sus fachadas austeras y ventanas que parecen ojos vacíos, guardan historias de generaciones. El silencio que se cierne sobre las calles empedradas es cortado solo por el sonido lejano de una campana de iglesia o por el crujido de las hojas secas. La arquitectura de Concord, aunque bella, transmite una sensación de encierro, de que el orden social es una cáscara frágil que puede romperse en cualquier momento, revelando algo mucho más primitivo y espantoso por debajo. El orden puritano, basado en la moralidad y la fe, lucha por mantener su fuerza frente a los avances científicos que, en la época, prometían desentrañar los misterios más profundos de la vida y la muerte. La ciencia del siglo XIX, en su afán de descubrimientos, a menudo ignoraba la ética. Era un tiempo de experimentación sin freno, donde la línea entre el progreso y la transgresión era delgada. En el Concord Asylum for the Mentally Insane, eso se manifestaba de forma aún más inquietante. El edificio, con su fachada imponente, era el epicentro de esa búsqueda desmedida de conocimiento. El olor a moho y desinfectantes, mezclado con el hedor metálico y oxidado de las rejas internas, creaba una atmósfera de desolación y desesperación. El eco de gritos ahogados y pasos lentos en los pasillos hacía del sanatorio no un lugar de curación, sino de confinamiento
y de secretos. Dentro de esas paredes, la luz escaseaba, y las sombras danzantes en las paredes parecían tener vida propia. El doctor Finch, con su postura arrogante y su mirada fría, parecía el arquitecto de ese universo particular de dolor y experimentación. La frialdad del aire en el sanatorio calaba hasta los huesos, una frialdad que no venía del clima, sino de la falta de humanidad. Las rejas oxidadas en las ventanas no solo impedían la salida de los pacientes, sino también la entrada de cualquier esperanza. Cada rincón del asilo parecía guardar un secreto, un estudio no terminado, un alma perdida en medio de la ambición de un hombre que se veía como un dios. Los pocos testigos que se atrevían a hablar sobre el sanatorio lo hacían en susurros. Contaban historias de experimentos espantosos, de pacientes que, tras ser tratados, regresaban a la sociedad como cáscaras vacías de sí mismos. Los rumores circulaban, mezclándose con las leyendas locales, creando un aura de miedo y desconfianza. La gente de Concord prefería cerrar los ojos a lo que sucedía dentro del asilo, temiendo que al hacer preguntas pudieran ser los próximos en ser internados. El sanatorio, aunque ubicado en los límites de la ciudad, estaba a una distancia moral de millas. La neblina que cubría el bosque no era solo un fenómeno natural, era un velo que ocultaba lo innombrable. En la soledad de los árboles, donde la luz del sol apenas lograba penetrar, las leyendas del cazador del sueño cobraban fuerza. Elías, en su búsqueda, se topó de pronto con la dualidad de la ciudad, la intelectualidad del día y la superstición de la noche. Las historias de una entidad que se alimenta de sueños y memorias le parecían absurdas a su intelecto científico. Pero la persistencia de los relatos, venidos de granjeros aislados y ancianos que juraban haber visto siluetas sombrías, empezó a minar su certeza. El aire pesado y húmedo de los bosques de Concord parecía susurrar secretos que la razón se negaba a escuchar. La tensión entre el progreso y la tradición es palpable en cada calle y en cada granja. Las comunidades puritanas, con su fuerte creencia en el orden divino, veían los avances de la ciencia con desconfianza, temiendo que la curiosidad humana pudiera despertar fuerzas que deberían permanecer dormidas. Esa oposición creaba un terreno fértil para el misterio. El caso de Timothy Caldwell no era solo un evento aislado, sino una manifestación de esa colisión cultural. El chico, en su estado de fiebre de los sueños, se convertía en el campo de batalla donde la ciencia intentaba desentrañar lo que el folclore local ya entendía como peligroso. El frío, que se metía bajo la ropa y se instalaba en los huesos, era un recordatorio constante de la dureza de la vida en Concord. Las noches eran largas y silenciosas, con solo el sonido del viento agitando las hojas secas. La luz de la luna, cuando lograba romper la neblina, proyectaba sombras espeluznantes que parecían moverse por su cuenta. La ciudad de Concord es un lugar donde la historia y el folclore se funden, donde la ciencia y la superstición se confrontan. Elías, con su visión de mundo racional, estaba a punto de sumergirse en un lugar donde la lógica ya no tenía el dominio y donde la verdad, una vez encontrada, podía ser más aterradora de lo que él jamás podría haber imaginado. La llegada de Elías a Concord fue recibida con la frialdad típica de un pueblo pequeño al que no le gusta que los extraños anden haciendo preguntas. Su primera parada fue el Concord Asylum, un edificio que desprendía un aura de melancolía y secretos. Pidió ver los registros de Timothy Caldwell, esperando una negativa. La directora, una mujer de semblante rígido, confirmó la historia. El caso se cerró bajo la supervisión directa del Dr. Finch, y todos los documentos se perdieron. No supo o no quiso dar más detalles. El silencio y la mirada escurridiza de ella, sin embargo, dijeron más que sus palabras. Elías sintió que había algo más,
algo que ella tenía miedo de revelar, un secreto que no era de ella, pero que ella estaba obligada a guardar. El siguiente paso de Elías fue encontrar la única fuente de información que no estaba ligada al sanatorio. Mary Caldwell, la madre de Timothy. La encontró viviendo en una casa sencilla en las afueras del pueblo, una figura envejecida por el luto y la preocupación. Ella era la personificación del dolor y de la esperanza, una esperanza que Elías no lograba comprender. Lo recibió con cautela, pero al darse cuenta de que él no estaba allí para juzgar, abrió su corazón. La narración de Mary era una mezcla de amor materno y desesperación. Describió la fiebre de los sueños como algo que no era una enfermedad, sino un cambio en su hijo. Timothy, antes un chico activo y alegre, comenzó a retraerse, a tener pesadillas tan vívidas que lo dejaban agotado y a murmurar frases incomprensibles mientras dormía. Mary le dio a Elías el único objeto que quedaba de su hijo, un pequeño amuleto de madera en forma de venado. Era liso al tacto, pero las runas grabadas en la superficie eran ásperas y misteriosas, como si contaran una historia que Elías no podía descifrar. Dijo que Timothy lo había tallado después de pasar largas horas solo en el bosque. Según Mary, su hijo siempre tuvo una conexión extraña con la naturaleza. El bosque de Concord no era un lugar de miedo para él, sino de confort. Juró que él pasaba horas entre los árboles y que siempre volvía con nuevas ideas y visiones, como si el follaje le susurrara secretos. El descubrimiento del amuleto de venado añadió una capa de misterio que Elías no esperaba. Las runas no parecían pertenecer a ninguna cultura conocida por él. El objeto parecía tener una energía propia, una presencia que lo hacía cuestionar su creencia de que todo podía explicarse por la ciencia. La narración de Mary sobre la fascinación de Timothy por el bosque se alineaba con los rumores que Elías había oído sobre la leyenda del cazador del sueño. Las historias que él había considerado folclore ahora parecían tener un peso diferente, ya que la madre de Timothy las reforzaba, aunque sin querer. Su investigación se estaba saliendo del campo de la medicina y adentrándose en el territorio de lo sobrenatural. Elías buscó rumores sobre el asilo, entrevistando a ex-empleados, la mayoría reacios y con miedo. Uno de ellos, un enfermero anciano que trabajaba allí desde hacía décadas, finalmente cedió, pero solo bajo la promesa de anonimato. Habló sobre encuentros entre pacientes y Timothy. No eran interacciones normales. Los pacientes, después de hablar con Timothy, comenzaban a tener pesadillas idénticas a las de él. Algunos, incluso, entraban en un estado de letargo similar, como si la fiebre de los sueños fuera contagiosa. El enfermero, visiblemente aterrorizado, susurró que el doctor Finch no veía eso como un problema, sino como un fenómeno fascinante. Las palabras del enfermero encendieron una nueva sospecha en Elías. El doctor Finch no estaba tratando de esconder un fracaso, estaba tratando de esconder un descubrimiento. Lo que el médico estaba haciendo con Timothy no era curarlo, sino estudiarlo, usar al chico como una puerta de entrada para algo. Elías sintió que la arrogancia del doctor Finch era mucho mayor de lo que imaginaba. No se trataba de un error, sino de una experimentación deliberada, con consecuencias aterradoras. Los gritos de los pacientes, que había oído retumbando desde el asilo, ahora parecían más oscuros, como si fueran gritos de almas perdidas, no de mentes enfermas. En su búsqueda de más información, Elías encontró un registro antiguo de pacientes que milagrosamente no había sido destruido. El documento era confuso, con nombres borrados y anotaciones ilegibles, pero en una página encontró un nombre familiar, el de un granjero local, Jeremiah Stone.
El registro afirmaba que Jeremiah fue internado en el mismo periodo que Timothy y, de acuerdo con las pocas notas que se mantenían legibles, tenía el mismo síntoma: pesadillas vívidas y una fiebre que no parecía tener causa física. El hallazgo fue un micro cliffhanger, un gancho que lo hizo querer saber más sobre Jeremiah y lo que él podría saber sobre el chico. Elías viajó hasta la granja de Jeremiah, una casa aislada, rodeada por un bosque oscuro y denso. El granjero, un hombre de semblante amargo, al principio negó tener cualquier conocimiento sobre el caso, pero al ver el amuleto de venado, su expresión cambió a puro terror. Susurró que no debió haberse acercado a Timothy, que el chico era una puerta para el cazador del sueño. Jeremiah describió lo que él llamó un encuentro. Escuchó al chico murmurar en su sueño y sintió una presencia fría y pesada en la habitación. No vio nada, pero sintió que algo estaba succionando sus memorias y su energía. Se despertó al día siguiente, más vacío y asustado de lo que jamás había estado. Las palabras de Jeremiah, llenas de miedo y superstición, fueron una prueba para el escepticismo de Elías. No podía simplemente ignorar el relato del hombre. El hecho de que él hubiera tenido contacto con Timothy y hubiera desarrollado los mismos síntomas era una evidencia que no podía ser descartada. Elías estaba comenzando a sentirse incómodo, como si lo que estaba oyendo no fuera solo un rumor, sino una verdad que la ciencia no estaba preparada para aceptar. La línea entre la creencia y la razón estaba empezando a disolverse. Se dio cuenta de que necesitaba más que solo hechos. Necesitaba una comprensión que trascendiera la lógica. Mientras Elías investigaba, no pudo evitar la sensación de que estaba siendo observado. Durante una de sus caminatas por el bosque, buscando el lugar donde Timothy talló el amuleto, oyó el crujido de las hojas secas, no solo por el viento, sino como si alguien o algo estuviera siguiendo sus pasos. El sonido de ramas rompiéndose en el bosque denso y húmedo lo hizo parar. Se dio la vuelta, pero no había nada, solo las sombras danzantes entre los árboles. Era el bosque que parecía tener vida propia, una entidad que parecía querer alertarlo, o tal vez amenazarlo. Elías comenzó a documentar todo lo que había descubierto en un nuevo diario de investigación. Registró los relatos de Mary, el testimonio de Jeremiah y el misterio del amuleto. Estaba creando la historia que el Dr. Finch había intentado borrar. Con cada palabra que escribía, sentía que se estaba acercando más al secreto, pero también se sentía más en peligro. El pueblo de Concord no era solo frío, era hostil. Y el silencio que se imponía no era solo sobre un caso antiguo, era una conspiración para mantener una verdad aterradora escondida. ¿Qué descubrió el Dr. Finch sobre Timothy que lo hizo abandonar un caso que lo consagraría y, peor, intentar borrarlo de la historia? ¿Qué estaba detrás de la fiebre de los sueños que dejaba a la gente vacía y catatónica? Estas preguntas ahora tenían un nuevo peso. Ya no eran sobre un error médico, sino sobre una entidad, un cazador del sueño que se alimentaba de mentes y almas. Elías, el escéptico, estaba al borde de un precipicio, mirando a la oscuridad que la razón no podía explicar. Necesitaba más respuestas, y sabía que estaban con la persona más improbable, la hija del hombre que intentó esconder la verdad. La investigación de Elías dio un giro crucial cuando él, siguiendo la pista del amuleto de venado, se adentró en el bosque alrededor del sanatorio. Se topó con un grupo de árboles retorcidos donde el suelo parecía extrañamente frío y sin vida. Allí, en el tronco de un roble centenario, encontró una pequeña cavidad casi imperceptible. Dentro, escondida de la humedad y de las miradas curiosas, había una astilla de madera, con la misma textura y un fragmento de una de las runas del amuleto de Timothy.
Era la prueba que necesitaba para solidificar la conexión entre el chico y el bosque, el vínculo entre la supuesta enfermedad y la leyenda del cazador del sueño. El descubrimiento de la astilla de madera fue un catalizador para una búsqueda más profunda. Elías, con la ayuda de un guía local reacio, comenzó a explorar la zona. El guía, un viejo cazador de pieles, mencionó que las criaturas del bosque nunca se acercaban a ese lugar. Hablaba de un silencio sobrenatural, de una ausencia de vida que iba más allá de lo que la naturaleza podría explicar. El bosque, que parecía un lugar de miedo, se revelaba ahora como un lugar de pavor, donde la propia naturaleza parecía haber huido de algo que era mucho más antiguo y sombrío que cualquier depredador. La tensión aumentó cuando Elías, después de días de búsqueda, encontró lo que parecía ser una fogata de campamento abandonada. Las cenizas todavía estaban frescas, pero no había huellas alrededor. Era una anomalía que lo hizo cuestionar si lo que estaba buscando era humano. Se dio cuenta de que había un sendero sutil que se desviaba de la fogata, llevando a un área aún más densa y oscura del bosque, como si la persona que la hizo quisiera ser encontrada, o peor, estuviera esperando por él. La búsqueda de Abigail Finch se convirtió en el siguiente paso de Elías. Sabía que, por ser la hija del Dr. Finch, ella podría tener un conocimiento fragmentado, pero crucial, sobre lo que sucedía dentro del asilo. La encontró cerca de un lago congelado, tirando piedras en la superficie. Era una joven de espíritu libre, con una mirada que parecía cargar la melancolía de su padre. Se mostró inicialmente reticente, pero la mención de Timothy Caldwell hizo que sus ojos se abrieran de par en par con sorpresa y miedo. Abigail, con una voz llena de titubeo, reveló que su padre pasaba horas en su sala de estudios, encerrado con un diario de anotaciones. Describió la obsesión de él con el caso de Timothy, la manera en que hablaba de frecuencias y energías que podían ser descifradas a través de los sueños del chico. Esta revelación añadió un nuevo elemento a la historia. La fiebre de los sueños era para el Dr. Finch no una enfermedad, sino una forma de comunicación, una puerta a un nuevo tipo de ciencia que él creía haber descubierto. La conversación con Abigail fue el punto de inflexión para Elías. Se dio cuenta de que el Dr. Finch, en su arrogancia científica, interpretó las pesadillas de Timothy como un mapa, una forma de acceder a algo que él creía ser una nueva forma de energía. Elías se dio cuenta de la magnitud de la locura del médico. No estaba tratando de esconder un fracaso, estaba tratando de esconder un descubrimiento que no podía controlar. El diario que había buscado por tanto tiempo ahora tenía un nuevo significado, una llave para lo que el Dr. Finch había liberado. Abigail reveló que su padre realizó experimentos con Timothy en el bosque, en un intento desesperado de comunicar con la entidad. Describió la casa del lago como el epicentro de esos experimentos. Dijo que Timothy era llevado a la casa, donde el Dr. Finch usaba dispositivos caseros para registrar sus sueños. En cada sesión, el chico se ponía más débil y el padre de Abigail más obsesivo. La hija sintió que algo estaba succionando la vida de Timothy. Describió al chico como una vela que estaba a punto de apagarse. Lo que era una investigación sobre un error médico se convirtió en una carrera contra el tiempo para descubrir lo que el Dr. Finch había hecho. Elías sentía que el médico estaba al borde de la locura. El aumento de la tensión era palpable. Cada paso que daba en la investigación parecía llevar a un nuevo y espantoso descubrimiento. El diario, el lugar de los experimentos, la hija del médico, todo se unía en una narrativa de horror. Las sombras del bosque parecían cada vez más reales, y el sonido de las ramas, rompiéndose en la noche, se volvía más audible. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Elías, de vuelta en la casa de Mary Caldwell,
encontró una nota dejada por el doctor Finch, pidiéndole que lo encontrara en un lugar secreto en el bosque. Era una petición desesperada, un último intento de arreglar lo que había hecho. La nota, con su caligrafía temblorosa, hablaba de reparación y sacrificio. La urgencia era clara. El doctor Finch ya no estaba en control y necesitaba ayuda o a alguien para presenciar su caída. Con cada micro cliffhanger, la tensión aumentaba. Una nueva página del diario, quemada, encontrada en un hueco en el suelo de la casa de Abigail, reveló anotaciones sobre una frecuencia que el doctor Finch creía que era la voz de la entidad. El sonido de un reloj de péndulo que parecía marcar el tiempo a un ritmo aterrador era el único sonido que rompía el silencio en la casa de Finch. Era como si el tiempo se estuviera agotando. Elías estaba ahora en una carrera contra el tiempo para encontrar al doctor Finch, para impedir que hiciera algo irreversible. Sabía que el médico, en su locura, estaba intentando un último ritual para revertir lo que había hecho. La búsqueda de respuestas se había transformado en una misión para salvar a un hombre de sí mismo y para evitar que la entidad que liberó se extendiera. El miedo del doctor Finch era tangible. Ya no era el médico arrogante y soberbio que Elías conoció. Era un hombre roto, aterrorizado por lo que había hecho y lo que había liberado. Su agresividad al esconder el pasado ahora se explicaba. Tenía miedo de que la entidad volviera por él. La arrogancia científica había sido sustituida por un miedo primario a algo que no podía controlar. Los hallazgos de Elías sobre la fiebre de los sueños de Timothy se alinearon peligrosamente con las leyendas del cazador del sueño. Se dio cuenta de que la enfermedad de Timothy no era solo una manifestación de algo que fue invocado, era una puerta de entrada para la entidad. Timothy, con su conexión extraña con el bosque, se convirtió en el blanco perfecto. Era la víctima de la arrogancia de un hombre que intentó jugar a ser Dios, y la testigo de lo que el doctor Finch había hecho. El conflicto interno de Elías era entre su creencia escéptica en la ciencia y las evidencias crecientes de que algo sobrenatural estaba en juego. Estaba siendo obligado a confrontar lo que él creía que era imposible. El miedo era un enemigo silencioso, que se infiltraba en sus pensamientos. El olor a tierra mojada y hojas en descomposición, que antes era solo una descripción sensorial, ahora tenía un nuevo significado, el hedor del miedo y de la muerte. A cada paso, Elías sentía que se estaba acercando al epicentro del misterio. Lo que estaba a punto de encontrar en el bosque no era solo un médico en pánico, sino la verdad detrás de la leyenda del cazador del sueño. Lo que estaba a punto de presenciar era la colisión entre la ciencia y lo sobrenatural, y lo que descubriría lo obligaría a reescribir su propia visión del mundo. La nota del doctor Finch era la llave para el enfrentamiento final. Elías siguió el sendero sutil que llevaba al corazón del bosque, donde la neblina era tan densa que apenas podía ver un palmo de distancia. El frío era cortante, y el crujido de las hojas secas parecía un coro de susurros. A cada paso, la sensación de ser observado aumentaba. Sentía que algo se movía entre los árboles, una silueta rápida y sombría que lo seguía, pero que nunca se revelaba por completo. Era el cazador del sueño, una entidad que ahora parecía ser consciente de su presencia y de su búsqueda. El sendero lo llevó a un claro donde una pequeña cabaña de madera estaba casi escondida por la vegetación. Era el escondite secreto del doctor Finch, un lugar que había construido para llevar a cabo sus experimentos con Timothy. La puerta estaba entreabierta y un brillo débil de una vela parpadeaba en el interior. Elías entró sintiendo el olor a moho y a algo más, algo metálico y enfermizo. La cabaña estaba cubierta de polvo y telarañas, excepto por una mesa en el centro, donde un diario abierto y varios instrumentos científicos estaban acomodados. El diario,
era la prueba que Elías necesitaba. En él, el doctor Finch detallaba sus experimentos, su obsesión con la fiebre de los sueños de Timothy y su creciente convicción de que no era una enfermedad, sino una forma de comunicación. El médico describía cómo el chico, en su estado catatónico, accedía a una dimensión de frecuencias y sueños que él creía que era una nueva forma de energía. Finch usó el amuleto de venado como un catalizador, un objeto que, según el diario, ayudaba a canalizar la energía que Timothy traía de sus sueños. Elías volteó la página y encontró la revelación que lo hizo helarse. El doctor Finch, en su arrogancia, no solo estaba estudiando al chico, sino usándolo como un puente para comunicarse con la entidad. Describió la voz que oyó, una voz que hablaba de conocimiento infinito y poder incontrolable. El médico, en su locura, creía que podía controlar a la entidad, usarla para curar otras enfermedades y ser el hombre que cambiaría el curso de la medicina. La tensión llegó a su clímax cuando Elías vio la figura del doctor Finch encogida en un rincón de la cabaña. No era el hombre que Elías había imaginado, arrogante y poderoso. Era una cáscara vacía, una sombra de sí mismo. Sus ojos estaban vacíos y murmuraba palabras incomprensibles. Elías vio lo que había pasado. El doctor Finch, en su locura, se convirtió en una víctima de su propia ambición, una víctima de la entidad que había liberado. Estaba en un estado catatónico, idéntico al de Timothy Caldwell. El clímax continuó cuando Elías vio lo que el doctor Finch estaba a punto de hacer. En la mesa había un ritual, un intento desesperado de exorcizar a la entidad. El médico, en su locura, estaba tratando de revertir lo que había hecho, pero el ritual era una trampa, una forma de alimentar a la entidad con su propia alma. El doctor Finch se estaba ofreciendo a sí mismo en sacrificio. La arrogancia se transformó en desesperación, y el deseo de controlar se transformó en el miedo de ser controlado. La presencia de la entidad era palpable en la cabaña. Las velas parpadeaban y las sombras danzaban de una manera que no era natural. Elías sintió un frío que no venía del clima, sino de algo mucho más antiguo y maligno. Sintió que la entidad estaba presente y que era consciente de su presencia. Sintió que estaba siendo puesto a prueba, que tenía que elegir entre su creencia en la ciencia y la realidad de algo que no podía explicar. La revelación fue el golpe final para el escepticismo de Elías. No estaba lidiando con un error médico, sino con la manifestación de algo que la humanidad no estaba preparada para entender. El diario, el amuleto, las historias de Mary y Jeremiah, todo se unió en una narrativa de horror que lo hizo cuestionar todo lo que él creía. El cazador del sueño no era una leyenda, era una entidad, una fuerza que se alimentaba de sueños y memorias y que tenía en Timothy Caldwell su puerta de entrada a nuestro mundo. Elías miró al doctor Finch y vio lo que el médico se había convertido, un fantasma de sí mismo, un alma perdida en un estado de vacío eterno. Se dio cuenta de que el médico se había convertido en su propia víctima. El ritual de exorcismo era una farsa, una forma de que la entidad sellara su dominio sobre su más nueva víctima. Elías no podía hacer nada, excepto presenciar la caída de un hombre que intentó jugar a ser Dios. La huida de Elías de la cabaña fue una carrera contra el tiempo. Sintió que la entidad estaba detrás de él, una sombra que se movía rápidamente por entre los árboles. No estaba seguro si era real o una alucinación, pero la lección era clara. La arrogancia humana puede tener consecuencias aterradoras. Tenía la prueba, el diario del doctor Finch, y necesitaba salir de allí antes de que se convirtiera en la próxima víctima. El sonido de las ramas rompiéndose en el bosque era el único sonido que rompía el silencio.
Elías sintió el frío del cazador del sueño y la sensación de que estaba siendo perseguido. Miró hacia atrás, pero no vio nada. Sabía que la entidad no era visible, pero podía sentirla. Sabía que se había topado con algo que la ciencia no podía y no debía intentar entender. La caída del Dr. Finch a la locura fue el clímax de su ambición. Se convirtió en lo que temía. Se convirtió en su propia víctima. Lo que hizo en su arrogancia lo condenó, y lo que liberó continuará rondando el bosque de Concord. Un recordatorio de que hay fuerzas que el hombre no puede y no debe intentar controlar. Elías, en su huida, entendió que su viaje no era solo sobre desenmascarar a un charlatán, sino sobre revelar una verdad que la humanidad prefería ignorar. La huida de Elías del bosque no fue solo una carrera por su vida, sino también un acto de justicia y de redención. Con el diario del Dr. Finch en sus manos, tenía la prueba definitiva de lo que había sucedido. El diario, ahora sucio de tierra y hojas, era el único testigo ocular de los horrores que ocurrieron en la cabaña. Contenía no solo las anotaciones científicas de Finch, sino también su caída a la locura, su obsesión con el cazador del sueño y su arrogancia que lo llevó a creer que podría controlar una fuerza que era mucho más antigua y poderosa que él. De vuelta en Concord, Elías documentó todo. Usó el diario de Finch, el amuleto de Timothy y las anotaciones de su propia investigación para crear una narrativa que trascendía la ciencia y entraba en el reino del folclore. Escribió la historia de Timothy Caldwell, no como un caso médico, sino como una tragedia humana, la historia de un chico que se convirtió en una víctima de la ambición de un hombre y de la curiosidad de una entidad. La historia de Elías fue una reparación moral a Timothy y a Mary Caldwell, a quien le garantizó que el nombre de su hijo sería para siempre recordado. El Dr. Finch fue encontrado días después, en la cabaña, en estado catatónico, idéntico al de Timothy. Fue llevado de vuelta al sanatorio, pero no como el director respetado, sino como un paciente. La ironía era cruel. El hombre que se propuso curar a los enfermos mentales se convirtió en uno de ellos. Su condición fue diagnosticada por los médicos como shock mental extremo, pero Elías sabía la verdad. Se había convertido en la más nueva víctima del cazador del sueño. Era un alma perdida, una cáscara vacía de sí mismo, que murmuraba frases incomprensibles, las mismas que Timothy murmuraba. Elías publicó su historia en el Boston Chronicle. El artículo fue un éxito, pero no por la razón que Elías esperaba. La comunidad científica en su mayoría rechazó la historia, clasificándola como sensacionalista y llena de superstición. Se negaron a aceptar la idea de que algo que no podía ser explicado por la ciencia pudiera ser real. La mayoría prefirió creer que el Dr. Finch se había vuelto loco y que el caso de Timothy era solo un trágico error médico. Pero la historia tuvo un impacto profundo en la comunidad de Concord. La gente del pueblo, que ya conocía las leyendas del cazador del sueño, finalmente tuvo una explicación para el miedo que sentían por el bosque. El artículo de Elías confirmó sus peores temores y el bosque de Concord se convirtió en un lugar que evitaban a toda costa. La historia de Elías, aunque rechazada por la ciencia, fue aceptada por el folclore, una prueba de que la verdad no siempre es racional. El desenlace de Elías no fue un final feliz, pero fue un final que ofreció justicia, expuso la verdad, le dio voz a la familia de Timothy y garantizó que el nombre del chico no sería olvidado. Se convirtió en el periodista que se atrevió a hablar sobre el cazador del sueño, un título que lo persiguió por el resto de su carrera. Nunca más fue el mismo. Su creencia en la ciencia se vio sacudida y se convirtió en un hombre más humilde, más consciente de los límites del conocimiento humano. El caso de Timothy Caldwell se convirtió en una leyenda urbana,
una historia de terror que se contaba en los inviernos fríos de Concord. La figura del cazador del sueño se volvió aún más presente en el folclore local, una entidad que ahora tenía una historia concreta. Elías, en su ambición de exponer a un charlatán, terminó por darle cuerpo a un mito, y lo que era un rumor se convirtió en una historia de horror. El cazador del sueño, una vez liberado, nunca desaparece por completo. La resolución de la historia de Elías fue el cierre de un ciclo, la reparación de una injusticia y la aceptación de que la vida y la ciencia no tienen todas las respuestas. Aprendió que hay fuerzas que la humanidad no puede y no debe intentar entender. Aprendió que la arrogancia puede llevar a la locura y que el silencio puede ser más peligroso que la verdad. Lo que encontró en Concord lo rondaría para siempre, pero también lo haría un hombre mejor, un periodista más honesto y un ser humano más humilde. Elías reflexionó sobre el caso de Timothy Caldwell. Se dio cuenta de que la historia del chico era una metáfora de la búsqueda humana de conocimiento, una búsqueda que, cuando se hace con arrogancia, puede llevar a la ruina. El Dr. Finch no era un monstruo, sino un hombre que, en su ambición, se perdió en un mundo de misterio. Su caída fue un recordatorio de que hay fronteras que no deben ser traspasadas y que la curiosidad puede ser una puerta de entrada a lo desconocido. Este caso, como tantos otros, nos recuerda que el pasado todavía guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Las leyendas que nuestros antepasados temían pueden, en realidad, ser más reales de lo que imaginamos. La investigación de Elías, aunque concluida, deja una pregunta abierta. El cazador del sueño aún habita los bosques de Concord, esperando a la próxima víctima de su hambre de sueños y memorias. Si quieren seguir el hilo de nuestras próximas investigaciones y adentrarse en misterios como este, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ningún capítulo.